Hola, hola, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es María Fernanda y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre los sitios y fuentes confiables de información. Empecemos. Bueno, creo que todos alguna vez hemos utilizado el Internet, ya sea por que necesitamos buscar alguna información, para utilizar alguna red social, para ver una noticia o para diferentes cosas. El Internet es algo que ha formado parte de nuestras vidas, por así decirlo, que se ha integrado como algo, pues puede decirse como algo necesario, donde ya le damos múltiples funciones, muchas veces son para divertirnos, para entretenernos, otras veces son para hacer trámites, para estudiar, para buscar algo que nos han encargado en el trabajo, en la oficina, en la escuela. Realmente la grandísima cantidad de información que hay en Internet pues ha hecho que encontrar información que sea realmente confiable sea muy difícil. Muchas veces nos han encargado un trabajo de la escuela o algún proyecto y lo primero que hacemos es ir a Google, que es el buscador más común, poner lo que sea que nos encargaron y depende de los enlaces que nos den, seleccionar el primero y de ahí es donde nos basamos a nuestra información o nuestra investigación. Realmente no considero que sea lo correcto porque no nos damos cuenta, o sea, no nos ponemos a pensar ni siquiera de dónde viene esa fuente, o sea, si realmente es algo verídico o si es algo confiable en lo que podemos sustentar nuestro trabajo. He ahí la importancia de saber reconocer un sitio, una fuente confiable, en donde realmente nos van a brindar una información que sea verídica, que sea verdadera y que esté sustentada por otras investigaciones, por fuentes primarias o por autores que realmente conozcan sobre el tema. Y por eso aquí te vamos a dar una pequeña introducción sobre cómo reconocer una fuente confiable. Ok, para empezar, la información no está regulada. O sea, realmente no hay como una ley o una, por así decirlo, una policía de Internet que regule la información que se puede publicar y la que no. Entonces corremos con el riesgo cada vez que buscamos información en Internet de salir mal informados. Esto suele ocurrir muchísimas veces a diario. Por ejemplo, nosotros como estudiantes que constantemente requerimos del Internet para buscar alguna información, terminamos mal informados por no saber reconocer la fuente confiable ni saber en qué sitios buscar. Ahora, ¿qué es una fuente de información? Cuando hablamos de una fuente de información, nos referimos como al origen de una información determinada, es decir, como el soporte en el cual encontramos una información. Fuentes de información hay de diferentes tipos y nos pueden ofrecer información más o menos verídica. Investigar es obtener información y saber investigar es, por lógica, saber cómo reconocer la información del modo más confiable posible. Ok, veamos los tipos de fuentes. Las primeras son las primarias, que son como las más cercanas al verdadero origen del evento que se investiga. Por ejemplo, ejemplos que se me vienen a la mente son los libros, los informes, pues, pues podría ser alguna página web, por así decirlo, pero siento que serían casos muy especiales. Es como donde desde lo más cercano a lo que se origina el significado o el concepto que estamos buscando. Después están las secundarias.
Esas se basan en las primarias y dan como otro tipo de punto de vista, de reflexión acerca del tema, del mismo tema, y proponer como una nueva forma de información, o sea, como modificarla. No es lo mismo, sino que ya fue procesada por un autor, por alguien con distinto pensamiento, distinta opinión, pero siempre, siempre, o sea, va a tener fundamentos, o sea, nunca va a ser como que algo que sea solamente una idea o un pensamiento que se vino a la mente y ya pues lo escribe y quiere, no, eso no quiere decir que sea una fuente secundaria, sino que siempre debe tener como sus antecedentes o sus fuentes primarias. Ahora vamos con las fuentes terciarias. Estas son como un mix ya sea tanto de las primarias como las secundarias. Es un mix como donde se combinan, por así decirlo, y es como un experto, ya sea un experto o otro autor, da como que su síntesis sobre las otras dos fuentes y esta fuente es de las menos comunes, o sea, digamos que la primaria y la secundaria suelen ser más usadas, más conocidas, por así decirlo, y la terciaria no es tan común, ya que es como que la síntesis de la síntesis, por así decirlo. Y algún ejemplo de esto podría ser como en los libros o en algún sitio web, como por ejemplo un blog o algo así, en donde se da la opinión de otra información o se da la síntesis o el resumen que el autor haya recabado de información anterior. Pero, ¿cómo podemos diferenciar una fuente confiable de una que no lo es? Aquí te vamos a mostrar unas cosas que debe tener una fuente confiable. Para empezar, recurre a las fuentes primarias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que recurre a unas fuentes que sean cercanas al origen de la información. Como se los expliqué anteriormente, la fuente primaria es la que más se acerca al origen de donde proviene la información, o sea, lo más verídico. Entonces, si nuestra fuente tiene fuentes primarias, quiere decir que es más confiable. Dos, fíjate en la reputación de la fuente que estás acudiendo. Esta palabrita, reputación, es muy importante. Si nosotros nos fijamos, hay como que fuentes que no son muy bien sonadas, o sea, que no se habla que sean confiables. Como un ejemplo sería Wikipedia, que es una página web en donde es como una enciclopedia, por así decirlo, donde dice que es libre, o sea, que cualquier persona puede modificar ya sea los conceptos, la información que está ahí. Entonces, realmente no nos ofrecen una información verídica. Por eso es importante fijarnos en la reputación de nuestra fuente. Después nos dice que busquemos, comparemos y revisemos. Esto nos quiere decir que no nos dejemos llevar por la primera fuente que encontremos, por el primer libro, la primera página web, el primer informe, sino que busquemos diferentes tipos de fuentes, diferentes formas y las comparemos, revisando su contenido, sus autores, las fuentes en las que las mismas fuentes se basaron y que revisemos cuál es la que nos conviene, o sea, cuál es la que nos va a brindar una información más verídica y segura. Nos dice, cuidado con la publicidad. Esto es algo que, pues, un factor con el que fácilmente podemos identificar a las fuentes que son confiables y a las que no. La mayoría de fuentes confiables no van a mostrar publicidad, no van a poner videos, fotos, anuncios, o sea, donde nos quieran vender un producto, donde nos inviten a suscribirnos a algún canal o así, sino que
únicamente van a cumplir su objetivo, que es informar al lector y dar a conocer la información que ellos recabaron o que ellos investigaron. Después nos dice, está legitimado por terceros. Esto nos quiere decir que sea algo que ya ha sido comprobado por otras personas, que ya ha sido leído, ya ha sido procesado y que ellos nos dan, o sea, que son expertos, son personas que realmente conocen y nos dan su como aprobación. O sea, le dan como la aprobación a la página, le dan la aprobación al libro, o sea, que realmente es información, nos dan como más confianza, mayor confianza y mayor seguridad de que la información que vamos a obtener de ahí sea verdadera. Nos dice, evita el plagio y la repetición. Eh, nos quiere decir que no utiliza información que esté en otros sitios, que haya sido robada de otros sitios web, de otros libros, de otros informes, que realmente no sea el autor el autor, o sea, el que se está haciendo pasar por el autor, que realmente no sea el verdadero autor, es, tiende a ser información, pues, no muy válida o información ya cambiada, ya procesada, que ha sido, le han agregado otros datos, le han modificado cosas y pues así va perdiendo su veracidad y maneja distintas perspectivas. Esto nos quiere decir que no solo se concentra en una sola cosa, ni es un solo autor el que nos va a hablar, sino que son varias personas o varios puntos de vista acerca de la información que nosotros estamos buscando. Ahora, aquí son los tipos de dominios confiables en los que ustedes se pueden fijar al buscar una fuente. Es .edu, .com, .mil, .gov, que es de gubernamental, o .rg, que son asociaciones no lucrativas. Ahora, si están en busca de fuentes confiables, algunos ejemplos a los que pueden recurrir son Google Académico, HighBeam Research o Media o ReefSeek. No son fuentes confiables aquellas que la información es demasiado buena para ser cierta, o sea, nos presentan alguna información que nos dice como que es solo cosas buenas, nos quieren pintar una imagen muy demasiado buena, demasiado perfecta. Dos, la redacción es de baja calidad. Esto quiere decir que tiene errores gramaticales, no respeta las reglas de la gramática. Por ejemplo, no escribe con mayúsculas o todo está escrito en minúsculas o cosas así. Tres, la página no cita sus fuentes. Esto nos quiere decir que no nos está mostrando las fuentes primarias en las que se basó, ni pues de dónde consiguió la información. Cuatro, encontraste la página en medios pocos confiables, por ejemplo en Facebook, en alguna red social que te dijeron, ah, no, pues mira, salió alguna publicidad y tú le diste clic y fuiste y de ahí buscaste la información. Cinco, la información no se puede verificar, o sea que no tienes tú la certeza de que esa información es verdadera. No te puedes ir, o sea, no puedes ver eh, sus fuentes primarias ni cosas por el estilo. Algunos ejemplos de fuentes no confiables son Wikipedia, Buenas Tareas, blogs, Yahoo, Rincón del Vago y monografías. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el tema y nos vemos en otro video.